Bien, entonces pongan unidad de estudio, patologías, hemodinámicas con trastornos Hilton. Presentación de caso, reconocer las características histopatológicas de una lesión que se da a nivel de la vena esplénica, fruto en estos pacientes de presentar una hipertensión portal o pacientes que tienen tuberculosis sistémica a nivel esplénico, por ejemplo, o pancreatitis, una pancreatitis aguda, o en pacientes que tienen hipertensión más por una cirrosis, por ejemplo, o un carcinoma hepático. Generalmente en estos pacientes con hipertensión portal por carcinoma hepático o por cirrosis, van a dar como consecuencia que la hipertensión en la vena porta ocasione una lesión normalmente en el endotelio. A causa de esta hipertensión, lo que va a ocasionar que se active la cascada de coagulación y se dé como consecuencia un trombo oclusivo. Esta lesión normalmente está acompañado de un remanso y o una turbulencia dentro de la luz. Entonces el flujo laminar, que normalmente debería ir en la parte central, al haber esta hipertensión se provoca una turbulencia y va a lesionar el endotelio, dando como consecuencia un trombo oclusivo. El trombo también puede haberse producido, por ejemplo, en pacientes que tengan una hiperplasia prostática en la parte venosa periprostática, o en mujeres que tengan lesiones a nivel uterina, periovárica, que generalmente tienen también un proceso de activación de la cascada de coagulación por diversos tipos de patologías. Entre eso también puede estar dado de los pacientes que hablamos previamente, en nefrópatas y preeclámpticas. Las lesiones, más que nada, en los procesos complicados, como viene a ser en la infancia. En estos pacientes van a tener una lesión en la vena esplénica. En la parte histopatológica ustedes van a ver que cercano a esta vena esplénica hay un tejido pancreático. Entonces ustedes ya se orientan con eso, que están en la región esplénica, ¿no? Por eso es que ustedes van a ver acinos pancreáticos y luego lo que viene a ser la pulpa blanca del tejido esplénico. Entonces, para su guía de que están en la vena porta, en la vena esplénica. Entonces, en cuanto a la histopatología, el examen histopatológico de la lesión procedente de vena esplénica, se observó una vena varicosa dilatada que contiene en su interior un trombo oclusivo en la luz. Contiene en su interior un trombo oclusivo en su luz, notándose un sitio de anclaje del trombo, en la que se observa la pérdida de endotelio. Hay una pérdida de endotelio.
adherido a esta pérdida de endotelio, se observa el trombo oclusivo que presenta líneas de sangre, en las que se observan plaquetas, fibrinas, glóbulos rojos, plaquetas, fibrinas, glóbulos rojos, alternadamente. Junto a ello observamos también leucocitos polimorfonucleares neutrófilos dentro del tronco y también en cierto grado en la pared de la vena. Diagnóstico: flebotrombosis esplénica, y diagnóstico diferencial, pongan tromboflebitis esplénica, también es muy frecuente encontrar este tipo de lesión en pacientes que se le han hecho la esplenectomía, posterior a una esplenectomía, como una complicación en la parte venosa. Bien. Dentro del mismo proceso de trastornos hídricos y hemodinámicos, del capítulo de trastornos hídricos y hemodinámicos, vamos a hablar ahora de infartos placentarios. Para hablar de infartos placentarios tenemos que tener un cuadro clínico en estas pacientes de la siguiente forma. Generalmente son pacientes primigestas, es decir, que por primera vez salen embarazadas. Son pacientes jóvenes, comprendidas entre los 15 a 20 años. Son pacientes que tienen antecedentes de nefropatías, ya sea por glomerulonefritis o pielonefritis crónica, y la mayor parte de ellas tienen antecedentes de enfermedades de tipo autoinmune, como puede ser lupus, como puede ser diabetes. Como complicación también tienen estas pacientes hipertensión arterial, la primera manifestación clínica. Es el primer momento en que la paciente tiene que ser monitorizada más o menos en las primeras semanas de gestación. Aproximadamente en la 20ª semana pues va a tener la manifestación clínica, y simultáneamente a esto va a tener proteinuria, ¿no?, en la orina. Va a presentar edema, primero periorbitario, y naturalmente en las extremidades superiores e inferiores. Con este cuadro, entonces, automáticamente tiene que tomarse unas precauciones, como es baja ingesta de carbohidratos y una total ausencia de sal, cloruro de sodio, una total ausencia de sal. Inclusive en los alimentos que tienen aliño está incluido la sal, entonces tiene que darse una dieta sin sal. El reposo, y luego de esto hacerse análisis de orina y los niveles de urea, creatinina en la sangre. Dar antihipertensivos, y quizás pues el cuadro pueda sobrellevarse sin complicaciones. Pero si no se hace el monitoreo desde que está embarazada, entonces puede esta paciente agravarse y va a estar ya en términos más progresivos de su embarazo, va a tener lo que se llama una hipertensión arterial exagerada. Estamos hablando que más o menos de 280
a 140, sistólica y diastólica, y naturalmente ya es un proceso grave. Esta hipertensión más la proteinuria va a llevar a la paciente a convulsiones. Si esto no se toma los correctivos en el momento en que es una preeclántica, que es el primer estadio, la eclampsia lastimosamente es irreversible y va a terminar con el fallecimiento de la paciente. Entonces, una paciente preeclántica se la puede monitorizar y llevar a feliz término, pero no así una paciente ya eclántica. Lastimosamente, ahí tiene que decidirse o la vida de la madre o la vida del producto. Lastimosamente eso va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la parte de la placenta? ¿Qué sucede? Pongan microscopía. Al examen histopatológico del tejido placentario se observó una madurez prematura de las vellosidades coriónicas, un envejecimiento prematuro en la que se observa que las vellosidades presentan grandes depósitos hialinos perivasculares, como ustedes observan acá, grandes depósitos hialinos de fibrosis hialina perivasculares, con engrosamiento naturalmente de la parte vascular de las arteriolas y las venas. Estas arteriolas van a encontrarse dentro de las vellosidades coriónicas trombos oclusivos, como lo observamos acá, y alrededor vamos a encontrar grandes áreas de hemorragia. El sinciclo trofoblasto y el citotrofoblasto están formando nódulos compactos y están alrededor de grandes depósitos de fibrina hialinizada. Esto da como consecuencia zonas de infarto isquémico en la que se observan vellosidades coriónicas acelulares, es decir, que no se observan su núcleo sino sus contornos. Diagnóstico: infarto placentario. Y en la parte de las membranas se observa un discreto infiltrado inflamatorio con leucocitos polimorfos nucleares neutrófilos y mononucleares linfocitos. Entonces, infarto placentario, el diagnóstico, y corioamnionitis, el diagnóstico diferencial. Corioamnionitis, el diagnóstico diferencial. Okay. Bien. Dentro del trastorno hídrico y hemodinámico vamos a hablar ahora de lo que corresponde a varices, pero en la región rectoanal. Y esto está dado en los plexos hemorroidales. Entonces, antecedentes de estos pacientes, en la parte clínica, son pacientes que se dan en aquellos, en mujeres embarazadas que tienen partos múltiples, es decir, o que tienen un producto muy grande o que son embarazos gemelares y que comprime el útero sobre el plexo hemorroidal, es decir, un útero con un producto muy grande o que sean gemelares o trillizos y comprimen el plexo hemorroidal. Otros pacientes son aquellos que manejan y todo el tiempo están pues sentados, ¿no? Choferes o secretarias, ¿no? Secretarias que tienen más de
10 horas, 12 horas trabajando sentada, la compresión y el calor en el plexo hemorroidales se va a provocar. Otro tipo de pacientes son los estreñidos, ¿no? Aquellos que comen mucho carbohidrato, mucha harinas, llámese pastas, llámese pan, pero no comen fibras, no comen ni frutas ni fibras. Entonces esos pacientes van a tener un tránsito fecal muy lento y también muy grande el bolo fecal, ¿no? Por lo tanto, ese bolo fecal va a ser muy difícil al momento de defecar, que va a lesionar las partes de las venas varicosas. Entonces, esta situación es concomitante a la anterior. En otros pacientes, ya lo hablamos previamente, en pacientes que tienen hipertensión portal, que generalmente son en pacientes cirróticos, generalmente alcoholismo, o que tienen un cáncer hepático. Todos estos pacientes, en las varices que se desarrollan en los pacientes cirróticos, se desarrollan varices a nivel de esófago, pero también varices en extremidades inferiores y naturalmente varices en el plexo hemorroidal. Bueno, entonces en cuanto a microscopía, van a tener lo siguiente. Las varices pueden ser internas o externas, o pueden ser mixtas, es decir, región anal, región rectal, o pueden estar combinadas. Las que son quirúrgicas es en el estadio 3 y 4, en que hay un prolapso del plexo hemorroidal interno hacia la parte externa anal. Entonces, normalmente en grado 3 se reducen manualmente los pacientes con ese prolapso, pero en grado 4 ya no pueden reducirse porque hay un prolapso total del plexo hemorroidal interno. Estos pacientes pues van a tener sangrado al defecar, van a tener escozor, ardor, dolor, y naturalmente van a tener molestias en el momento de defecar, que van a dar como consecuencia un sangrado profuso en el momento de después de realizar el acto de defecar. Ahora, en cuanto a la parte histopatológica, vamos a tener dos tipos de epitelio diferentes. Uno en el plano estratificado no queratinizado, que corresponde a la región anal, y el epitelio cilíndrico, que corresponde al epitelio de la región rectal. Entonces, de acuerdo a eso, pues naturalmente van a ser varices internas o externas. Entonces pongan microscopía. El examen histopatológico de la lesión procedente de venas varicosas del plexo hemorroidal, en este caso externo, se observó que está revestido por un epitelio plano estratificado no queratinizado, notándose en el estroma la presencia de venas dilatadas, varicosas, trombosadas, que contienen en su luz un trombo oclusivo, notándose una lesión del endotelio con zonas de anclaje del trombo. El trombo presenta las líneas de sangre, plaquetas, fibrinas, glóbulos rojos, alternadamente, y alrededor de la misma, alrededor de la vena varicosa, hay un marcado edema intersticial con zonas de hemorragia, es decir, extravasación de eritrocitos e infiltrado inflamatorio con leucocitos polimorfos nucleares neutrófilos y mononucleares linfocitos. En ese caso es flebotrombosis del plexo hemorroidal externo, ¿no? Flebotrombosis del plexo hemorroidal externo. Y diagnóstico diferencial, tromboflebitis del plexo hemorroidal, interno o externo.
y para cuando sean internos, pues la diferencia es de que van a observar las criptas, ¿no? Criptas de Lieberkühn. Entonces pongan picoscopía, Chavito Ponderoso, se robó la presencia de criptas de Lieberkühn revestidas por un epitelio columnar que preserva la relación nucleocitoplasma. Alrededor de la misma se ven venas varicosas, dilatadas, trombosadas, que contienen lesiones endoteliales y anclajes del trombo. Alrededor del trombo presenta líneas de sangre con formaciones alternas de plaquetas fibrillinas y glóbulos rojos. Alrededor se observa un infiltrado, alrededor de las venas varicosas se observa un infiltrado de leucocitos polimorfos nucleares, neutrófilos y mononucleares linfocitos. Entonces, eso es una flebotrombosis de la región anal. Y diagnóstico diferencial, tromboflebitis de la región anal o de la región rectal. Ok, bien, ahora sí el siguiente grupo